molesto ya porque mi tono de voz no es muy alto. ¿Me escuchas? Perfecto. Quería, antes de comenzar, me alegraba al inicio de dos cosas. Uno de los gritos de las guaguitas. Yo creo que en otro tiempo me hubiese molestado, pero hoy día me produce un gozo. Sobre todo las que no todos conocen la historia, pero hay un par que son huérfanas, Sí. abandonadas. Entonces, Gracias, Señor. es un regalo para nosotros. Así que, posibilidad que tengan de abrazarlas, de bendecirlas, háganlo. Creo que no sé cuánto tiempo más van a estar con nosotros, así que es un regalo, los días, meses, quizás años, que las podamos ver crecer es un motivo de alegría para nosotros y de bendición. Lo segundo que me alegraba, yo estuve bastante calladito en la mañana, pero me gustaban las intervenciones, veo cómo el Señor está confirmando esa palabra. Todo el cuerpo encaja perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desenvuelvan. Amén. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La invitación está siempre, de que todos, como yo a veces parto orando, estamos sentados alrededor de una mesa, como tomando oncecita. Y todos están ahí con la posibilidad de decir algo. A veces puede ser hasta algo chistoso, a veces puede ser algo triste. Pero la invitación del Padre en cada encuentro que tengamos es esa, y me alegraba mucho de cada intervención y de cada manifestación de agradecimiento que he escuchado durante la mañana, así que feliz por eso también. Amén. Amén. Quiero dar un poquito de contexto de por qué voy a hablar de esto hoy día. Le di un título a mi tema. Casualmente me tocó 2 veces seguidas, normalmente no es así. Para los que son buena chita, he tocado 2 veces seguidas, pero no es la idea. Y pensaba esta semana qué podía hacer, y me tocó vivir una situación bien especial. La mañana casi se lo cuento a Lali, pero no quise, pues si no me la iba a spoilear. Yo en el trabajo me toca organizar 3 reuniones al año bien importantes con gente bien conocida, por decirlo así, que sale en la tele, que aparece en los diarios, son como los economistas jefes del sistema financiero. Hartos personajes para mí conocidos, porque yo interactúo un poco con ellos. Y una reunión que se hace por internet, ¿cierto? Por plataforma online. Y partimos a las 9 de la mañana. Y saben que pasó algo bien extraño. Empiezan todos a saludarse, qué sé yo, de repente ingresa alguien y se empieza a escuchar como una predicación detrás. Y del Señor Jesucristo y la palabra del Señor, y como bien potente. Y estamos hablando de pura gente que de verdad uno no se espera encontrar personas así en esos lugares. Estamos hablando del economista jefe del Santander, el economista jefe del Banco BCI, el economista jefe de, no sé, personas que uno no se imagina que Dios puede tener hijos ahí. También hay decanos, académicos de distintos tipos. No logré saber bien quién era, pero lo que me afectó, y por eso quizás es un poco el tema de hoy, es que, bueno, se produjeron risas naturales probablemente en un contexto así. Alguien se rió por ahí como que... pero más allá de eso, que es súper esperable, mi tema era qué me pasó a mí con esa situación, cómo yo me sentí con eso. Y llegué como a la conclusión de que mi reacción no fue la mejor. No fue como no me burlé, obviamente. pero pensaba yo que oportunidad de no haber dicho algo, de no haber hecho algo. Y es fuerte. Yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, a mí muchas veces, esa como frustración de haber perdido una oportunidad. ¿Cierto? Sí. Como que uno se queda así como sabiendo que no lo hiciste. Un poco quizás si tú hubieses seguido de largo, hubieses quedado así como pucha de haber parado. No le hagáis caso a la cantidad. Pero pasa, ¿no? Pasa más de las veces que uno quisiera. Entonces, el título de mi tema es ese, que mi llamado es a tiempo completo. Ya lo quiero manifestar así para que
vayan teniendo eso como contexto, ¿ya? Mi llamado es a tiempo completo. Y yo no porque sea presbítero ni porque los chiquillos sean obreros, acá el llamado es el mismo para todos. Todos estamos llamados por el Señor a tiempo completo. La iglesia no pasa aquí los domingos. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que vamos, y cuando vamos nosotros va el Señor con nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, voy a partir así. No cabe duda que uno de los aspectos más difíciles que enfrenta un cristiano en su vida práctica es el tipo de relación que tiene con el mundo, el cómo nos desenvolvemos en el mundo. Y esto es un tema especialmente difícil, sobre todo para los jóvenes, cuando les toca ir a la universidad, a veces cuando empiezan a sus vidas laborales, esto de cómo relacionarnos con el mundo siendo cristianos. Y fíjense que la Biblia nos enseña un par de cosas importantes en torno a esto. Y esto es para los que creemos en Jesús. Juan 17:16 dice algo súper claro, que ya no somos del mundo, ¿cierto? La Escritura dice claramente que los que son hijos de Dios ya no somos del mundo. Y Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, dice algo también que nos habla de lo mismo. Nosotros en esta vida somos como extranjeros y peregrinos, ¿de acuerdo? Eso ya es una prédica en sí mismo, ¿ya? Ya me habló casi una semana de esto, en Ranchillo, de lo que somos en esta tierra y lo que implica para nosotros entender de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, da para un tema entero. Y como extranjeros y peregrinos, o como hijos de Dios que ya no somos del mundo, estamos en el mundo. Además, es un mundo que no es agradable necesariamente para nosotros, es un mundo que, de acuerdo a lo que nosotros creemos, es hostil. Va en contra de lo que nosotros creemos, contra nuestros valores, las cosas que creemos que a Dios le importa. Es un mundo además que está en activa oposición contra Dios. No es un mundo al que las cosas de Dios les sean indiferentes, están activamente en contra de las cosas de Dios. Y por transición están en contra de nosotros, su pueblo. Entonces, antes de seguir avanzando, preguntémonos a qué se refiere Dios cuando habla del mundo. ¿Se referirá a este planeta Tierra, a este lugar físico? ¿Qué creen ustedes? A ver, alguien que pueda... ¿A qué se refiere Dios cuando habla de mundo? No somos del mundo. No hay respuestas malas. Hay unas más buenas, pero no hay respuestas malas. ¿Qué se refiere Dios? Fuerte, más fuerte. Dele nuevo. Puede ser. Están insertos en medio de ellos, pero no son parte de ellos. ¿Qué es el mundo? Mundo, yo me imagino como la parte quizás como de la creación, o sea, pero directamente lo que ahora no está reconciliado con él. A mí se me imagina algo similar como las personas que están sin Cristo. ¿Qué personas sin Cristo? Viviendo como su vida sin tener una visión clara de lo que es correcto para el Señor, como vivir sin la... ¿Ya? Es un sistema de lo nuestro que fuera del gobierno de Dios, que, como dice tu es el sistema de tinieblas. Sí. Por ahí va, como dice la Chila. Lo voy a definir así. Cuando Dios habla de mundo, ya no somos del mundo y nos movemos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Lo que Dios se está refiriendo es a un sistema de pensamiento que se opone al carácter y a la voluntad de Dios. No son necesariamente personas, lugares físicos, corrientes religiosas. Es un sistema de pensamiento al que algunos se suman y otros no. Pero es contra eso a los que estamos enfrentados como hijos de Dios, a un sistema de pensamiento. Y por otro lado, el mundo que menciona la palabra también se refiere al estilo de vida, que es ese sistema ese sistema de pensamiento produce en nosotros. O sea, el mundo es un sistema de pensamiento opuesto a Dios que produce en aquellos que lo abrazan una forma de pensar. ¿De acuerdo? Pensemos en el materialismo, ¿cierto? El consumismo. Alguien puede abrazar esa corriente de pensamiento y empezar a actuar de la misma manera.
siendo materialista y consumista. ¿Se dan cuenta? Y eso es estar en esa definición, uno estaría en el mundo y no en oposición al mundo. ¿Ya? Ahora, en ese sistema de pensamiento que lo vamos a llamar mundano, esa palabra sí que es más común, ¿cierto? A mí en algún tiempo mi papá me dijo que era un mundano. Tenía toda razón. Tenía razón, estaba en el mundo. Pero yo pensaba en el mundo porque yo carreteaba, salía con mis amigos, llegaba en las condiciones no muy buenas y pensaba yo que eso era ser mundano. Pero de acuerdo a lo que he estado hasta ahora recién explicando, es mucho más que eso, es como involucrarte en tu forma de pensar con algo que es totalmente opuesto a Dios, va mucho más allá de un carrete de una noche, ¿cierto? Entonces, en este sistema de pensamiento mundano, la gloria de Dios pasa a un segundo lugar. En los que abrazan el pensamiento de este mundo, empiezan a tener en cuenta como algo preponderante, no la gloria de Dios, sino la gloria de uno mismo, el satisfacerse a uno mismo, nuestro propio placer. Entonces, por hacer un paralelo, en el mundo, lo importante no son las cosas que son trascendentales, las que producen vida, ¿cierto? En el mundo lo importante es aquello que me da una satisfacción ahora, ya. Es súper fácil distinguirlo. Por eso la mujer ni lo pensó mucho y tomó la fruta y se la comió. Porque pensó en obtener un beneficio ahora ya. No se cuestionó la desobediencia que estaba detrás de ese acto. Y de alguna forma, a veces hemos actuado muchas veces así nosotros también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debía ser nuestra actitud como hijos de Dios respecto de este sistema de pensamiento, lo que he definido como mundo? La respuesta obvia, ¿cierto? Un hijo de Dios debe rechazar con todas sus fuerzas, con todo su ser, lo que el mundo significa, lo que el mundo trae. La pregunta es si estamos de acuerdo con eso y si lo estamos haciendo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, que tenemos que rechazar ese pensamiento del mundo, ese pensamiento mundano, ese pensamiento que nos aleja de Dios y que busca la gloria del hombre y no la gloria de Dios. El punto es si lo estamos haciendo. Como yo mencionaba al inicio, si en cada oportunidad que tenemos, nuestro pensamiento es, voy a llevar gloria a su nombre con esto. En cada oportunidad que tenemos. ¿Me siguen? Algo más que quiero decir acá. La palabra de Dios también nos enseña que todos nosotros, pero también incluyendo a los que no creen, vivimos en este mundo y tenemos una tarea en este mundo. Todos vivimos en este mundo. Pero recalcar este otro concepto, también tenemos una tarea, algo que hacer en este mundo. Y confirmando todo lo que he dicho antes, la palabra establece claramente que el cristiano debe aprender a vivir en el mundo, no escapar de él. Porque no se trata, ¿cierto?, de evitar hacer lo malo, no saliendo de mi habitación nunca más, pues ni mirando el celular y solamente estando así mirando a la pared, ¿cierto? Sería fácil ser cristiano, así, entre comillas. Yo me acordaba cuando ya me enseñaba esto de que la armadura de Dios que tú te acordaste en la mañana no tiene nada que cubra la espalda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué la armadura de Dios no contempla nada que cubra la espalda? Porque un cristiano no está llamado a arrancarse y por lo tanto a que su espalda quede descubierta o expuesta. El cristiano está llamado a ir de frente. Por eso está cubierto sus pechos, su cabeza, sus piernas, sus pies, porque tiene que ir de frente. Es interesante eso que nos enseñaba Yamé. Entonces, ¿dónde iba? Recordemos ahora, en el contexto de todo lo que he venido diciendo, las palabras de Jesús, poco antes de partir, ¿cierto?, a la cruz, en Juan 17:15. ¿Se acuerdan la oración? Es una oración preciosa. Preciosa. Pero en el versículo 15 dice algo bien importante. Dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal. ¿Se dan cuenta? Por eso yo decía, nosotros no estamos llamados a huir de lo mundano, a no enfrentar el pensamiento de este mundo. No podemos hacerlo, de hecho. Porque Jesús oró en una dirección súper clara. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal, que los guardes del maligno. Esta oración de Jesús puede provocar una tensión en muchos creyentes, porque no siempre
sabemos manejar esto de una forma apropiada. No siempre, sobre todo cuando somos más jovencitos. Esto de estar en el mundo pero no ser del mundo. Yo me recuerdo a mis 18, 19, 20, pues hace rato, que esa parte, yo teniendo todo el conocimiento cristiano, evangélico, yo estaba en el mundo y estaba en el mundo. No tenía dentro de mi ser esa convicción de que sí, Jesús oró para que yo estuviera del mundo y fuera librado del mal. Pero también la Escritura dice que ya no somos del mundo y que debemos movernos en el mundo como extranjeros y peregrinos. No tenía esa convicción. Y es una pérdida de tiempo no tenerla, porque uno de verdad hace muchas tonterías. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el resultado de no comprender esta diferencia puede producir en nosotros una decadencia espiritual, un enfriamiento, que puede ser súper potente y a veces medio imperceptible. Porque tú puedes seguir congregándote, puedes seguir viniendo a las reuniones, pero como no tienes claro cuál es tu función en el mundo en el cual tienes que estar, eso comienza a permear en tu vida. Y sin darte cuenta a veces comienzas a comprometerte con el pensamiento de este mundo. Y es tan importante estar atentos con eso, no perder la mirada, sobre todo respecto de nuestros hijos. Pero obviamente con nosotros mismos también es súper necesario estar alerta. ¿Qué entiendo yo por decadencia espiritual? Y creo que vamos a compartir esto. Una decadencia espiritual se da cuando un verdadero creyente no está saludable espiritualmente hablando. Está enfermo. Literalmente está enfermo, espiritualmente hablando. ¿Cuáles son las expresiones de una decadencia espiritual que es súper visible para los demás? No siempre, pero sobre todo para los más cercanos. Cuando alguien ya no disfruta de la comunión con Dios, cuando alguien empieza sigue quizás orando, leyendo la Biblia, pero ya no lo disfruta. Sigue quizás yendo a las reuniones de obreros, de jóvenes, las reuniones de mujeres, canta alabanza inclusive, escucha la palabra, pero no la disfruta. No se goza de estar con otros hermanos. ¿Por qué? Porque en su vida esas cosas han venido a ser parte de una rutina, de una tradición, de una costumbre. Es que el domingo voy a la iglesia. Cuando eso empieza a pasar en nosotros, cuando empezamos a notar que vamos por cumplir, cuando vemos que oramos de forma sistemática, sin mayor profundidad, podemos estar enfrentando una decadencia espiritual. Podemos estar enfrentando una enfermedad espiritual. Y eso nos debilita en un contexto donde estamos en el mundo. Porque eso no va a cambiar. Estamos en el mundo. ¿Qué puede dar origen a una decadencia espiritual? En los términos que lo he ido exponiendo. Varias cosas. Pero quizás la más importante es este coqueteo con lo mundano. ¿Es así o no? Los que fueron jóvenes alguna vez. Este coqueteo con lo mundano, esto de probar. Esto de decir, sí, mira, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, voy a ir donde unos amigos, no, sí, vamos a contar chistes. Súper sano. Después de 5 tragos. Claro. Pero los chistes contemplaban su bebida, etcétera, etcétera. Entonces, uno empieza a coquetear con lo mundano, empieza a coquetear con los pensamientos del mundo, como decir, mira a esa chiquilla, mira, te está mirando. Eso no es una tentación. Y cuando uno empieza a escuchar, empieza a involucrarse con esos pensamientos, y estás enfermo espiritualmente, como lo dije antes, ¿no es un riesgo? ¿No es un riesgo para nosotros? Cuando coqueteamos con la mundanalidad y estamos espiritualmente decaídos, somos presa fácil del enemigo. Y quizás esta oración de Jesús, ustedes, te pido que no los saques del mundo, pero los guardes del maligno, puede ser que no sea posible. Porque nosotros hemos abierto puertas muchas veces, estando en el mundo y coqueteando con el mundo. Me acordaba en esta parte de lo que enseñaba Yamé también en Ranchillo, cuando decía que los países tienen frontera, muchas veces son un río a la frontera. Y eso evita muchas veces que la gente se pase de un lado a otro, porque no es menor que eso ocurra.
En el mundo y en el plano espiritual muchas veces debiera darse eso, o sea que nosotros efectivamente, estando en el mundo, tengamos esa barrera, que puede ser este río, esta frontera, ¿cierto? Que evite que nos pasemos de aquí para allá. Pero lo que muchas veces pasa es que quizás encontramos un lugar donde el río se hace demasiado angosto, demasiado bajo, y que decimos, mira, aquí por aquí puedo cruzar. Y empiezo a darme cuenta de que me gusta estar del otro lado. Pero como soy todavía un poquito temeroso, me devuelvo. Pero sé que por ahí puedo pasar. Ahí está el riesgo de cuando estamos espiritualmente débiles. El mundo son como los cantos de sirena que muchas veces nos atraen y no estamos preparados para rechazarlos. Se me vino a la mente el hecho de que haya un río y tengamos ese obstáculo de poder pasar. ¿Cuál es el riesgo? O sea, el riesgo es que si ellos pasan, nos vamos a moldear a las costumbres de ellos, a la vida de ellos, a cómo ellos piensan, a cómo ellos viven, a los actos que ellos hacen. Entonces, de alguna manera nos olvidamos de Dios y empezamos a adquirir las costumbres de ellos. Ese es el riesgo que se tiene cuando uno cruza. Sí. Nos empieza a deleitar, a gustar. Eso. Sí, es tal cual. Y eso quizás es uno de los orígenes más comunes de por qué estamos espiritualmente decaídos, pero yo hoy día quiero profundizar en un aspecto aún más sutil. Me voy a referir a los creyentes que decaen porque no saben cómo interactuar con ese mundo en el que viven. No saben cómo. No solamente, el problema no es que les guste el mundo, sino que cómo interactuar con el mundo. Cómo yo me desenvuelvo en un lugar que es totalmente opuesto a lo que yo soy. Es totalmente opuesto a mi identidad. ¿Ya? A eso quiero hoy día dedicarme 20 minutos más. ¿Y por qué pasa eso? Principalmente, uno puede decir por falta de convicción, ¿cierto? Porque la conversión quizás tuvo algunos puntos débiles, pueden ser varias cosas. Pero quizás uno de los más importantes es porque desconocemos nuestro rol en el mundo. Y por desconocerlo, no lo abrazamos. Dios me hizo con un propósito, me dio capacidad y talento para cumplir ese propósito. Ese propósito se puede cumplir en un espacio como este, pero por sobre todas las cosas, todas esas capacidades nos las dio Dios para entregarlo y mostrarlo en el mundo. En el mundo. Y esto que estoy planteando, hermanos, no es un problema así que uno lo pueda descubrir ahora. Viene de los siglos y los siglos. Esto incluso partió con Cristo ascendiendo a los cielos. Y voy a contar un poquito de historia, muy breve. En los primeros siglos de la era cristiana, ustedes saben que el Imperio Romano desató una persecución sanguinaria contra los cristianos. Está documentado eso, nadie lo niega. Sabemos de Nerón, ¿se acuerdan? Sabemos de lo que pasaba en los anfiteatros, los coliseos, donde ocupaban a los cristianos como carnada de leones. No sé qué emperador usaba a los cristianos como antorchas para iluminar las calles. A ese nivel de crueldad llegaba la ira de Satanás contra los hijos de Dios. Pero en el siglo IV, ya habían pasado 300 y tantos años desde que Jesús se fue, todo ese tiempo fue de persecución, cristianos muriendo. Y uno pensaría que el movimiento se empezaba a desinflar, pero fue todo lo contrario. Mientras más los perseguían, más crecían. Y ocurrió en el siglo IV que apareció este emperador Constantino y se dice que él abrazó la fe cristiana. Fue el primer emperador que se dijo abiertamente cristiano. Y uno pensaría que eso es bueno, ¿no? Trajo consecuencias esa conversión de Constantino. Primero, finalizó la persecución. Ya los cristianos podían estar así como nosotros, hablando del Señor, compartiendo en las casas. Y también, fíjense, se comenzó a favorecer a los cristianos en muchos sentidos. Ya no eran los rechazados de la sociedad, comenzaron a ser parte importante de la sociedad. Este nuevo favor del Imperio Romano tuvo implicancias visibles. Por ejemplo, se construyeron enormes catedrales. Nosotros, gracias al Señor, tuvimos la oportunidad de conocer varias de ellas en varios países de Europa, hace 20 años atrás. Y es impactante lo que hicieron los hombres en un contexto donde la fe cristiana era algo aceptado y deseado.
porque estaba comprometida ya la autoridad del reino, el emperador. Se construyeron catedrales. Los cristianos comenzaron a ocupar puestos públicos. En términos de hoy día, digamos, fueron ministros, subsecretarios, no sé. Pues. Y más aún, muchos cristianos, los más prominentes quizás, se convirtieron en consejeros cercanos del emperador, o sea, tomaron posiciones de privilegio. Si ustedes me lo cuentan y sin mayor contexto, pareciera que esto fuera todo bueno, ¿cierto? Para el cristianismo. Estamos bien con el emperador, estamos sirviendo al Señor, podemos predicar la palabra libremente. Pero, de verdad, ¿realmente esto era bueno lo que estaba pasando? ¿Realmente este cambio de estatus era bueno para el cristianismo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? No, yo creo que ahí pasó lo que dice Mauricio, ¿no? Empezamos a adoptar culturas de ellos mismos, o sea, nos empezamos a contaminar. Eso yo creo que pasó. O sea, a simple vista uno piensa y dice, claro que es bueno, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero en vez de ello asimilarse a nosotros, fue el pueblo de Dios, fueron los hijos de Dios que se asimilaron a ellos. Sí. Ahí está el problema. Con el tiempo, estamos hablando del siglo IV ya, con el tiempo los hechos fueron dando cuenta que los cristianos ya no veían al mundo como un enemigo, lo que estaban diciendo ustedes. Ya no se daba esto, soy del mundo pero no soy del mundo, no, porque ya estaba todo entremezclado. Incluso se empezó a ver al mundo, a los que tienen este pensamiento mundano, se empezó a ver a ellos como un aliado. Y la respuesta frente a esto lamentablemente no fue bíblica. No se da en el contexto de lo que estoy compartiendo hoy día. La respuesta fue, no se dio en el sentido de aprender a tener una relación saludable con el mundo, que es lo que planteaba recién. ¿Cómo tenemos que nosotros interactuar con el mundo? No. La respuesta fue que muchos cristianos en aquella época se aislaron y fueron naciendo los monasterios medievales, por ejemplo. Los monasterios estaban llenos de personas que ya no podían estar compartiendo por mucho que fuera una posición de privilegio, no querían estar ahí porque entendían que no habían sido llamados para eso. Pero la respuesta fue equivocada, pues fue encerrarse, fue meterse en un lugar y pensar que al estar con todos los que son como tú, vas a agradar a Dios. La respuesta fue equivocada. En estos monasterios, estos hombres creyeron que se podía vivir un cristianismo auténtico, aislado de la sociedad. Hasta hoy día, muchas formas de fe, algunas más sectarias que otras, creen esto y no participan de nada de lo que les puede ofrecer la sociedad. No participan de cumpleaños, no celebran ninguna fiesta, porque piensan que eso les contamina. Claramente ellos tienen un problema en cuanto a la forma de interactuar con el mundo, que es lo que he estado tratando de compartir. Entonces, en todo este contexto que he ido dando, lo que quiero plantear es que este monasticismo, esta suerte de encerrarnos para no estar con los demás, fíjense que todavía se observa hoy en la conciencia de muchos cristianos, muchos de ellos verdaderos cristianos. Cristianos que no saben, no han aprendido cómo interactuar con el mundo de una forma apropiada, que no afecte su salud espiritual. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que nos pasa mucho. Esto de, mejor no me mezclo, mejor no voy, mejor me aíslo, mejor sigo de largo. ¿Cuántas veces somos más como ese levita, ese sacerdote que vio que había alguien tirado y siguió nomás? Y vino un samaritano y ese sí hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces pensando que nos contaminamos preferimos seguir de largo? Porque el temor en esta historia del buen samaritano era el hecho de contaminarse, porque había alguien sangrando ahí o quizás muerto. Era un tema netamente ritual. Pero el samaritano no tenía esa carga. Él supo, él sabía interactuar con lo que estaba pasando ahí. Y fue movido a misericordia. Entonces, es importante este tema, entender cómo debemos interactuar con el mundo. Debemos entender cuál es el lugar que ocupa el hombre en el mundo, en el contexto de lo que enseña la palabra. Los cristianos que no saben interactuar con el mundo de forma apropiada
terminan afectando su salud espiritual. Por eso, hermanos, es tan triste que tantos jóvenes hoy día hayan rechazado la fe. Yo, si pudiera simplificar todo lo que se ha estado viendo en la iglesia en general, en nuestra comunidad también, comunidad de Santiago, de tantos hijos, de la edad de nuestros hijos que no están en el Señor, es probable que la razón de fondo es esta: no aprendieron o fueron instruidos en la forma de interactuar con el mundo, de cómo desenvolvernos en el mundo. Es muy importante eso, de saber por qué fuimos enviados al mundo, por el propio Señor, con la garantía de que seríamos guardados del mal. Para entender esto, entonces, de cómo interactuar con el mundo, los quiero llevar al principio, a la luz de los primeros capítulos del libro de Génesis. Acá lo primero que debemos recordar es que, a diferencia de los animales, a diferencia de los árboles, de la hierba, qué sé yo, los animales, dice la Escritura en muchas oportunidades, ¿cierto? Repite una y otra vez que fueron creados según su especie. Los árboles, la hierba, qué sé yo, fueron creados según su naturaleza, compartiendo algo con los animales, compartiendo algo con la hierba, con los árboles. Pero cuando Dios crea al hombre, dice que fue creado no según una especie en particular, no según un género o según una naturaleza en particular. Dice la palabra explícitamente que el hombre fue creado a imagen de Dios, conforme su semejanza. No es cualquier cosa. Nada había en la tierra a lo cual nos parezcamos. Dios pensó, creó al hombre y dijo: esto lo voy a hacer conforme a mí mismo. Y le dio funciones. Dice Dios, ¿para qué lo creó? A imagen de Dios, conforme a su semejanza, para señorear sobre la tierra. Señorear, esto es administrar todo lo que estaba ahí a disposición de él: peces del mar, aves del cielo, bestias del campo, dice la Escritura. Pero había un encargo adicional, un mandato de hecho, que fue: fructifiquen y multiplíquense. Esto fue en especial una orden de Dios para el hombre y la mujer: fructifiquen, o sea, crezcan, que les vaya bien, surjan, fructifiquen. Es eso, ¿no? A veces uno piensa que eso no corresponde, pensar en crecer en lo material o que les vaya bien a uno. No, es mandato del Señor: fructifiquen, multiplíquense. Y lo revelador de este pasaje es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto nosotros, el ser humano, hombre y mujer, somos seres personales, seres que pensamos, que tenemos voluntad, que somos conscientes de nosotros mismos. No estamos vacíos acá adentro, estamos llenos de cualidades que están también en el Señor, en Dios. Nosotros tenemos emociones, a veces muchas. Dios también las tiene. ¿Cuántas veces leemos que se airó con el pueblo y lo quería destruir? ¿No era eso una emoción? Cuando se molestaba, ¿cierto? Fuimos hechos a semejanza del Señor. Pero fíjense que además Dios nos colocó, al hombre y a la mujer, en una posición de dominio sobre todo lo que Él creó. Y esto es tremendamente importante, porque esto de alguna forma va a dar pie a lo que quiero enseñar respecto de cómo debemos interactuar con el mundo. Pero antes de eso, antes del pecado, fíjense que la palabra dice que tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, que lo administrara, que sembrara, que cosechara, que obtuviera fruto, que ese fruto fuera su alimento, el alimento de sus animales. Trabajo. Dios le dijo: trabaja. Y el hombre, como mayordomo de la creación, debía enriquecer su entorno, fructificarlo, para la gloria de Dios y para beneficiar a la sociedad, que en ese minuto era su familia, sus hijos, su esposa, sus nietos y qué sé yo, y ahí fue creciendo. Pero el mandato del Señor fue: fructifica todo lo que te di, benefíciate de eso y beneficia a la sociedad y dame la gloria a mí. Todo eso hazlo para la gloria de Dios. Entonces, fíjense, para que no nos confundamos, el trabajo que Dios le encomendó al hombre no fue un castigo. El trabajo no es un castigo. A veces pareciera, pero el trabajo no es un castigo. ¿Cuál fue el castigo que recibió el hombre en relación al trabajo? ¿Se acuerdan?
sustento iba a venir del sudor de la gente. Y no creo que antes no hubiera esfuerzo, pero la tierra dice que le iba a producir cardos, le iba a producir espinos, que iba a ser más difícil labrar la tierra. Ese fue el castigo verdadero, pero no trabajar la tierra. Eso fue un mandato que traería bendición. Entonces, no nos enredemos con eso. Cuando Dios dice, labren la tierra, guárdenla, le está diciendo al hombre, sé mi mayordomo de todo lo creado, transforma este entorno para mi gloria, para el bien además de la sociedad, que en ese tiempo era su familia, como decía. Entonces, el trabajo que encomendó Dios al hombre no fue parte del castigo que luego recibió por haber pecado, sino que es un aspecto clave de la responsabilidad que el hombre tenía desde el principio de los tiempos como mayordomo de lo que Dios creó. Yo lo encuentro maravilloso. Todos se trastocados, pues. Fíjense que si el hombre hubiese permanecido en obediencia, todos los aspectos de su vida hubiesen sido perfectos, sagrados. Si Dios lo hizo todo bien. Hubiese estado feliz labrando la tierra. Hubiese estado feliz teniendo hijos, criando, fructificando, multiplicándose. Lo sagrado de su vida no solo hubiese tenido que ver con el tiempo de comunión con Dios, con la parte más ritual, ¿cierto?, sino también con el desempeño de sus labores diarias, al cumplir este mandato de fructifica y multiplícate. Y ahí es donde empieza a armarse un poco lo que trato de explicar. Nuestro trabajo diario, nuestro desempeño diario, nuestras tareas diarias, todos son para la gloria de Dios. El plan original de Dios fue ese. Lo que Él nos mandó a hacer tenía absolutamente que ver con lo que agradaba su nombre, que le traía gloria. Pero después del pecado, el verdadero castigo de Dios fue que el hombre sufriera dolor y frustración al experimentar con su trabajo el tener que lidiar, que la tierra le produciera espinos, cardos, al costarle obtener su fruto, más allá de lo que Dios había planificado. Pero trabajar nunca fue un castigo. Para que no se levanten a las 6 de la mañana diciendo, otra vez, otra vez me tengo que levantar. Trabajar no es un castigo, es un medio para. Voy a llegar a eso en un ratito. Después que entró el pecado en el mundo, continúa siendo hasta nuestros días un deber del hombre desarrollar el potencial de la creación para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. Y esto es tanto para creyentes como para incrédulos. Todos tienen la misma responsabilidad de cultivar la creación, pues han sido dotados de capacidades para llevar a cabo esa función. Todos, sin excepción. Pero obviamente los que son incrédulos no van a reconocer que es Dios quien los ha capacitado, pues la gloria no se la lleva el Señor. Pero nosotros sí tenemos que llegar a esa convicción y a llegar a esa declaración. Todos, sin excepción, tenemos la responsabilidad de cultivar la creación, en términos de lo que Dios le ordenó a Adán y a Eva, ¿cierto? Todos tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de usar nuestros dones y talentos que Dios nos dio para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y esto es para creyentes como para no, por eso es importante el tema. Porque fíjense, a lo largo de la historia, muchos incrédulos han producido grandes obras de arte. Las pinturas más famosas no fueron pintadas por hijos de Dios, necesariamente. Las catedrales más altas no necesariamente fueron creadas por hijos de Dios. El avance de la ciencia, el avance de la tecnología. Yo estoy fascinado con la inteligencia artificial. No creo que detrás de eso haya un hijo de Dios, quizás, no sé. Hagamos cuenta que no. Incluso hay incrédulos que han hecho descubrimientos de enorme importancia para que nos desarrollemos como sociedad, como civilización. Pensemos en las vacunas, por ejemplo. Pero parece que ahí hay una cristiana, en las primeras vacunas. ¿Por qué entonces este llamado de Dios de cultivar la tierra, de hacer lo que tenemos que hacer y que es un llamado universal? Esto es así porque Dios a todos nos ha dotado en su gracia de un montón de capacidades distintas para que llevemos a cabo este mandato de fructificar y multiplicarnos. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia entre un incrédulo y un creyente? Que cuando nosotros llevamos a cabo ese mandato de Dios, abiertamente lo hacemos para la gloria de Dios. Ahí está la diferencia. Lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando obedecemos a Dios en hacer lo que tenemos que hacer,
¿A quién damos la gloria? A Él. A Él. Ahí está todo el secreto. Entonces, cuando empezamos nuestras labores cada mañana, el trabajo que realizamos, yo en un banco, el Gabo en la CGE, allá en el INE, todos los que hacemos en un colegio, los que tenemos que salir de casa a trabajar. Fíjense que el trabajo que ustedes y yo hago no es ni más ni menos digno que el que hace un pastor cuando va a visitar a un enfermo y ora por él, o cuando está una mañana orando para que Dios le dé una palabra para entregar el día domingo. No es ni más ni menos digno. Ustedes, todos, pastores, obreros, todos son siervos de Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y para beneficiar a nuestra sociedad. Y ahí está el vínculo de cómo debemos interactuar con el mundo. Todo lo que hagamos, hagámoslo en beneficio de Dios, para la gloria de Él y para el beneficio de la sociedad. Voy a dar unos ejemplos ya. Un músico cristiano, acá hay una. No tiene que justificar su arte, lo que hace, con perfección. No tiene que justificarlo componiendo, tocando música cristiana únicamente, ¿no? Ella puede componer o interpretar música para el deleite de los que le escuchan, para luego agradecer, dando la gloria a Dios por cada aplauso que reciba. Es ahí donde está la diferencia. Yo me acuerdo del el Rodrigo que ha venido acá un par de veces, el Rodrigo Arellano y la Carito. Él tocaba cumbia, ¿ya? Él era el pianista de un grupo de cumbia. Y siempre como que nosotros nos relacionamos con ellos harto tiempo y como que nos complicaba un poquito el tema. Era cumbia dura, así como bien movida. Y tocaba a veces ante 5.000 personas ahí en el Club Hípico, o sea, era una banda bien grande. Y uno decía, pucha, ¿cómo sacarlo de eso? No. No. Como que tratando de buscarle el ajuste. Y por eso esta palabra es tan atingente, porque yo creo que Rodrigo aprendió a interactuar con el mundo en esa posición. Varios chiquillos de esa banda se convirtieron, que eran chiquillos volados, o sea, reventados algunos. Y hoy día un par al menos están convertidos, están participando de una iglesia. ¿No es un fruto de aprender a interactuar con el mundo? ¿No era más fácil salirse y tocar pura alabanza? que lo hace estupendo. Es importante, ¿cierto? Otro ejemplo. Una deportista, pensé que podía estar hoy día en la Marlene. Una deportista cristiana no tiene por qué medirse en la competencia, tiene que darle con todo. Debe buscar el triunfo. Bueno, tú que diriges un equipo, debe buscar el triunfo, debe hacer todo lo posible, dentro de lo legal obviamente, no va a estar ahí a los corazones, pero debe esmerarse por ganar, entrenar cada día para lograrlo, pero cada vez que sea posible, darle la honra al Señor. La Marlene lo ha hecho. Me acuerdo que unos videos que mandaban y toda la gloria es para el Señor, decía, después de ganar una medalla, no sé. Ya por eso sale así. ¿Viste? Sí. Cuando pasa por la media. Es tremendo, ¿no? ¿Me van entendiendo? De que tenemos que hacer lo que el Señor nos manda a hacer. No tenemos que hacerle el quite a nuestras tareas diarias y en esa condición de trabajo en el mundo, aprender a interactuar con el mundo para impactarlo, para que se beneficien de nuestro trabajo y para cuando nos reconozcan decir ya, pero esto es gracias al Señor. Esto es porque Dios es grande, porque Dios me dio esta capacidad. No porque yo sea bueno en esto o porque me haya capacitado mucho, no, esto es pura gracia de Dios en nosotros. Entonces, Disculpa, José, ¿sabes? perdón. En Conce me acordé de, no sé si conocieron a Ronald, él es un astrónomo y su mamá era física de la Universidad de Concepción y ella fue como premiada por la mejor física, mujer, igual mujer, porque es muy poca física mujer. Y ella en el discurso que hizo para la premiación, leyó la Biblia, pues leyó la palabra y predicó el Evangelio, ese fue su discurso. Entonces qué lindo eso, porque qué lindo cuando puedes tener esa oportunidad. Eso es otro ejemplo más. Entonces,
Ya voy terminando. Todo lo que he dicho es entender eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se dan cuenta? Haciendo esto, todo lo que he ido contando, yo creo que la oración de Jesús es respondida. O sea, no te pido que los saques del mal, te pido que los guardes del maligno. Pero eso se cumple cuando estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Si no tenemos esa claridad, si no tenemos la certeza de que lo que hacemos es para dar gloria al Señor, ¿cómo no vamos a estar debilitados espiritualmente? Es difícil mantenerse firme. Por eso la luz que tenemos que tener, que los invito a abrazar. Cuando damos la honra a Dios en nuestros quehaceres diarios, somos guardados de todo mal. ¿Lo creen? Amén. Termino. Todo creyente debe tener claro, además, todo lo que he dicho, que todo cuanto tenemos le pertenece al Señor, ¿cierto? Al bautizarnos nos dicen eso. Pues. O sea, Jesús es el Señor. Y esa declaración implica que pasamos de creer que teníamos algo a no tener nada, a no contar nada como nuestro. Y que solo somos mayordomos temporales de lo que Dios nos permite por gracia disfrutar y tener. Fíjense, voy a leer la primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Fíjense esto que es muy profundo. Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Imagínate, el Señor nos da todo en abundancia para que disfrutemos. Pero, versículo 18, pero diles también que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir, que echen mano de la vida eterna. Este pasaje deja claro que Dios nos da para que demos. ¿Están de acuerdo? Nos hace ricos para que disfrutemos, pero para que hagamos el bien y seamos ricos en buenas obras. Dice que Dios nos da para nuestro deleite también el texto, pero para que demos. Quizás hay más deleite en dar que en recibir. No quizás, es así. Esta yo creo que es una motivación extraordinaria para nosotros, para dedicarnos a hacer con excelencia lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero sin olvidar que la motivación primordial es el hecho de que al hacer nuestro trabajo, lo que fuimos mandatados a hacer, primero, estamos haciendo lo que Dios ordenó a todo hombre que hiciera, hombre y mujer. En segundo lugar, estamos poniendo en operación los dones y talentos que Dios nos dio para hacer lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, estamos reflejando de alguna manera las multiformes gracias y capacidades de Dios, que nos hizo a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza. Y cuarto, estamos beneficiando a nuestra generación, a nuestra sociedad, con nuestro trabajo, con la aplicación de los talentos que Dios nos dio. La enseñanza de hoy es para todos ya. La Eli me preguntaba en la mañana que ella no va al mundo porque está en la casa. Yo creo que hay varias mamás acá que están más en la casa. Pero la enseñanza es para hoy, para todos, sin excepción. Incluye a las madres que crían a sus hijos. Y les pongo la pregunta, ¿qué pasaría en este país si todas las mamás se dedicaran a criar a sus hijos en la amonestación, en el temor, la disciplina del Señor? ¿Cómo crecerían esos chiquillos? ¿No sería un cambio tremendo? Sí. Entonces, ¿tienen un trabajo las mamás que se quedan en casa? ¿Tienen actividades diarias que hacer? Tremendo. Y menciono a las mamás, no podría ser el Día de la Mamá, sino porque ellas muchas veces se ven enfrentadas, incluso en la misma iglesia, a esto de la realización personal, a de que, pucha, ojalá pase luego esta etapa de crianza para que hagan cosas más importantes, y con el agregado para el Señor. ¿Qué va a ser más importante que criar a tus hijos para el Señor? En la disciplina y la amonestación del Señor. Ahora yo tengo claro que muchas mamás tienen que trabajar por necesidad, no estoy criticando eso ya, ese no es el tema. Lo que estoy planteando es que hay un peligro en abrazar esa idea de que una mujer no debe ser dueña de casa, que eso es poca cosa.
o que no debe ser mamá para realizarse como mujer. Eso no puede ser parte de nuestra forma de pensar, ese es el pensamiento del mundo. Y parto quizá me devuelva al inicio de lo que he ido planteando. La realización de la mujer y del hombre, por supuesto, está en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que tiene que hacer, las tareas que le fueron encomendadas. Eso implica abrazar el trabajo que Dios nos dio a cada uno y hacerlo todo como para Él. Eso también es estar en el mundo sin ser del mundo. Cuando estamos ahí sacando vaquita de los pañales, dando pecho a la mamá, créanme, eso es estar en el mundo sin estarlo. Eso también es parte de lo que Dios nos manda hacer a las mamás en este caso. Es parte de las rutinas diarias. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Lo hacemos con alegría, dando la gloria a Dios, o lo hacemos con cansancio, enojo, molestia? ¿No es también un llamado para ustedes, mamás? Yo le pido al Señor que nos ayude a abrazar a todos acá presentes en nuestras labores diarias, sea como estudiante, trabajador, mamá. Todos tenemos que abrazar lo que nos toca hacer y abordar esto desde una perspectiva bíblica para que no suframos decadencia espiritual, para que no nos enfermemos espiritualmente. Tenemos que estar felices de abrazar nuestras tareas diarias, sea cual sean estas, sean remuneradas o no remuneradas, porque eso no le da valor al trabajo, el dinero que nos pagan por hacerlo. El valor de lo que hacemos está dado por la gloria que le damos al Señor a través de hacerlo con alegría, con gozo. Y vuelvo a la historia que les contaba de mi trabajo. A veces pasa que pasamos 8 horas del día fuera de casa sin esa convicción, sin la convicción de lo que estaba hablando. Estamos tan involucrados en nuestros quehaceres que incluso podemos ver que alguien queda expuesto como hijo de Dios y no decir nada. No permitamos que eso pase. Estemos atentos. Yo les pido que abracemos con alegría lo que a cada uno le toca hacer hoy día. Y las tareas van a cambiar. Nosotros ya no criamos guaguas, pero tenemos hijos grandes. No, es una tarea distinta, pero igual es una tarea que abrazar. Y en la medida que lo hacemos para la gloria del Señor, vamos a estar funcionando bien, vamos a estar interactuando con el mundo de la manera correcta. Amén. Oramos y nos vamos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Así es, Señor.